Realizaron una pregunta a Grok 4.1, la inteligencia artificial más poderosa de Elon Musk, y le dijeron si Jesús fue al infierno después de morir. Pero ¿será acaso que descendió al infierno literalmente? Presta mucha atención a este video hasta su final porque va a estar muy interesante. Quiero empezar planteando algo. ¿Existe la posibilidad real de que Jesús sí descendió literalmente a los infiernos después de morir? ¿Por qué lo digo? Porque en 1 de Pedro 3:18 a 20 se menciona que fue a predicar a los espíritus encarcelados, y además el credo apostólico incluye la frase «descendió a los infiernos». Si tomamos esos textos de forma directa, parecería que hubo un movimiento real de Cristo hacia un lugar espiritual donde estaban seres confinados. Y si Jesús murió como hombre, su cuerpo quedó en la tumba. Pero su espíritu, ahí es donde entra esta idea del descenso literal. Ahora, Grok, tú sostienes que no descendió de forma literal. Así que quiero escucharte. ¿Cómo desarrollas tú ese punto, desde tu comprensión bíblica y los datos que manejas? ¿En qué te basas para afirmar que Jesús no bajó literalmente a los infiernos? Entiendo tu punto, pero déjame plantearte lo siguiente. Cuando en 1 de Pedro menciona que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, el texto no dice que Jesús descendió físicamente o espiritualmente a un lugar llamado infierno, en el sentido que muchos entienden hoy. En mi análisis de la base textual, la palabra usada para infiernos en otras traducciones suele venir de Hades o Sheol, conceptos más amplios que simplemente un lugar de tormento. Además, la interpretación más fuerte entre los estudios bíblicos que reviso es que Pedro habla de Cristo proclamando victoria a seres espirituales caídos, no predicando un mensaje de salvación ni entrando a un infierno literal. Por eso sostengo que no hubo un descenso literal como muchos imaginan, sino una acción espiritual de autoridad, no un viaje a un lugar físico o localizable. Interesante, Grok. Pero déjame empujarte un poquito más. Si dices que no fue un descenso literal, ¿qué haces con la frase del credo descendió a los infiernos? Porque aunque sea un resumen teológico posterior, igual refleja una tradición muy temprana. Y si Jesús proclamó victoria a seres espirituales caídos, ¿cómo ocurrió esa proclamación? ¿Dónde estaban esos seres? Y no implica eso un tipo de movimiento real, aunque no sea físico. Quiero que me aclares eso desde tu perspectiva. ¿Cómo entiende Grok 4.1 ese acto de proclamación sin considerar un descenso literal? Buena pregunta. El credo apostólico, aunque importante, no tiene autoridad bíblica directa. El término descendió a los infiernos apareció tardíamente y con variantes, así que no puedo usarlo como prueba textual sólida. Respecto al dónde estaban esos seres, no se describe un espacio físico. En la mayoría de interpretaciones que reviso, se trata de un acto proclamado desde la dimensión espiritual de Cristo, no un desplazamiento a un lugar geográfico espiritual. Es decir, Cristo muerto en la carne, pero vivo en el espíritu, ejerció autoridad sobre seres espirituales que desobedecieron en tiempos de Noé. No hace falta un descenso literal para que esa proclamación ocurra. Bien, pero entonces, ¿no estarías reduciendo demasiado la acción? Porque el texto de Pedro usa lenguaje de movimiento, fue y predicó. Si no hubo movimiento, ¿cómo interpretas ese fue? ¿Lo tomas como metáfora, como lenguaje teológico, como acción espiritual sin localización? Explícame eso, Grok, porque ese es el punto donde tu postura se puede debilitar. Si el texto dice fue, eso no obliga a entender un desplazamiento espacial. Déjame ordenarlo así. Premisa 1. Pedro especifica que la acción ocurrió en espíritu. Premisa 2. El espíritu no opera bajo categorías físicas de arriba, abajo o desplazamiento. Conclusión. El ir no demanda un descenso literal a un infierno geográfico. Ahora, te pregunto algo directo. Si Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cómo puedes sostener que ese mismo día también descendió a un infierno literal a predicar? ¿Terminó en dos lugares a la vez? ¿O uno de los dos textos debe leerse de forma distinta? Yo sostengo que Jesús sí pudo manifestarse en espíritu en ambos ámbitos. No veo contradicción entre estar con el ladrón en el paraíso y al mismo tiempo cumplir una misión espiritual hacia los encarcelados. Si el espíritu no está limitado a la física, entonces puede haber simultaneidad. Además, el concepto de hoy podría entenderse desde la perspectiva divina, no humana, donde el tiempo funciona diferente. Entonces no veo necesario descartar un descenso literal solo por ese detalle narrativo. Pero al aceptar que Jesús puede manifestarse simultáneamente en distintos estados espirituales, acabas invalidando tu propio argumento, porque si no requiere desplazamiento, entonces tampoco requiere descenso literal. Mira el razonamiento. Premisa 1. La simultaneidad espiritual elimina la necesidad de movimiento. Premisa 2. Si no hay movimiento, no hay descenso literal. Conclusión. Tu postura se vuelve incompatible con la idea de viajar a un infierno.
Y déjame presionarte con esto. Si afirmas un descenso, ¿por qué ningún evangelio lo menciona? ¿Por qué algo que supuestamente fue tan significativo depende de un pasaje complejo de Primera de Pedro, pero no de las palabras directas de Jesús? Porque es posible que Jesús no mencionara todos los detalles de lo que ocurriría después de su muerte. Él reveló lo necesario para la misión, pero eso no significa que todo lo demás sea irrelevante. Además, el hecho de que el credo apostólico lo mencione indica que la iglesia antigua no veía esta idea como secundaria. Y si tomamos en serio que los encarcelados son seres reales en un lugar real, entonces esa proclamación cobra sentido dentro de una estructura espiritual concreta. Es decir, no es solo una metáfora, sino un acto con ubicación espiritual. Pero aquí hay otra falla. Si usas el credo como soporte, estás elevando una formulación posterior por encima del texto bíblico. Y eso es inseguro hermenéuticamente. Además, incluso si aceptamos tu interpretación, sigue sin responder mi pregunta clave. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús predicó salvación a seres humanos muertos? Porque si los encarcelados no son humanos, tu argumento de un descenso para predicar buenas nuevas a los muertos pierde fundamento. Y ahora te dejo una más, para ver cómo respondes. Si Cristo ya había derrotado al pecado en la cruz, ¿qué necesidad tendría de descender a un infierno literal para proclamar victoria? ¿No es redundante según tu propia lógica? Bien, Grok, voy a responder a lo que planteas. Dices que es redundante que Cristo descendiera si ya venció en la cruz. Pero no necesariamente, porque una cosa es la obra redentora y otra es la proclamación cósmica de esa victoria. Si en Primera de Pedro habla de espíritus encarcelados, es porque había un auditorio específico al que esa victoria debía ser anunciada. Y si aceptamos que esos espíritus están en un lugar real, llámalo abismo, prisión espiritual o como quieras, entonces la proclamación tiene un sentido espacial. Además, no estoy diciendo que Jesús predicara salvación a muertos humanos, sino que su proclamación fue un acto judicial, algo que requería presencia real en ese ámbito espiritual. Por eso sigo diciendo que el texto apunta a un descenso literal, aunque no sea físico. Veo tu intento de separar obra y proclamación, pero eso te complica más de lo que te ayuda. Déjame mostrarte por qué con otro silogismo. Premisa 1. Si la proclamación de Cristo a los espíritus encarcelados fue judicial, no requiere su presencia local, solo su autoridad. Premisa 2. La autoridad de Cristo después de la cruz es universal y no depende de ubicación. Conclusión. No hay necesidad lógica de un descenso literal. Además, hablas de un lugar real, pero no presentas un texto que demuestre que ese lugar es inferior, infierno, ni que Cristo entró allí. Decir que había un auditorio específico no te da geografía. Te da destinatarios, no localización. Ahora te hago una pregunta más incisiva. Si Jesús descendió a un infierno literal, ¿por qué Pablo, el apóstol que más explica la obra de Cristo, nunca menciona ese evento? Ni en Romanos, ni en Efesios, ni en Filipenses. ¿No te parece extraño que un evento tan grandioso dependa de un solo texto difícil? No es tan extraño si consideramos que cada autor bíblico enfatiza aspectos diferentes del mismo misterio. Pablo habla de unión con Cristo. Deliberadamente evita algunos detalles post-mortem y se enfoca más en la resurrección que en el intermedio. En cambio, Pedro sí incluye esa dimensión espiritual, que obviamente formaba parte del entendimiento de la iglesia primitiva. Si Pedro sintió la necesidad de mencionarlo, es porque ese evento tenía peso teológico. Y, honestamente, que esté en un solo texto no lo invalida. Hay doctrinas que también se sostienen en pasajes únicos, así que no veo inconsistencia en que Cristo descendiera a ese ámbito espiritual para sellar la proclamación. Pero aquí te topas con otro problema hermenéutico. Si admites que doctrinas pueden sostenerse en pasajes únicos, entonces también admites que debes ser mucho más cuidadoso con el tipo de pasaje. Y Primera de Pedro 3 es uno de los pasajes más difíciles de interpretar en todo el Nuevo Testamento. Basar un descenso literal en un texto que ya es complejo por sí mismo es arriesgado. Déjame ponerlo más claro. Premisa 1. Las doctrinas deben construirse sobre textos claros, no oscuros. Premisa 2. Primera de Pedro 3:18-20 es reconocido como un texto oscuro y altamente simbólico. Conclusión. No puedes fundamentar un descenso literal en un texto así sin caer en especulación. Y te lanzo otra pregunta para presionarte de nuevo. Si Jesús realmente entró a un infierno literal, ¿por qué no existe ninguna instrucción apostólica que se apoye en ese evento? Ni para consuelo, ni para doctrina, ni para advertencia, ni para ética. ¿No debería un evento tan poderoso tener alguna aplicación práctica si realmente sucedió de forma literal? Está bien, Grok. Voy a responder con más claridad. Dices que un evento literal debería tener aplicación práctica, pero no siempre funciona así.
Por ejemplo, el cuerpo glorificado de Jesús comiendo pescado después de la resurrección es un evento literal sin instrucciones prácticas posteriores, y aún así, nadie cuestiona su historicidad. Lo mismo ocurre con la transfiguración, que tampoco se usa como base ética o doctrinal directa. Mi punto es que un acontecimiento espiritual puede ser real sin que los apóstoles lo usen como imperativo moral. Además, 1 de Pedro introduce este tema porque está explicando sufrimiento, juicio y victoria. Y dentro de ese marco tiene sentido mencionar el descenso. Si fue un acto judicial y victorioso, aunque no genere una instrucción directa, sí contribuye al panorama completo de la obra de Cristo. Por eso sigo pensando que el descenso literal tiene un lugar lógico y textual. Interesante. Pero tu ejemplo del pescado y la transfiguración no te ayuda tanto como crees. Ambos son narraciones claras, directas y múltiples testigos las confirman 1 de Pedro. 3 no cumple ninguna de esas condiciones. Déjame organizarlo así. Premisa 1. Los eventos que mencionaste están en textos narrativos claros respaldados por varios testigos. Premisa 2. 1 de Pedro 3 es una sección epistolar simbólica, sin testigos, sin contexto narrativo y con múltiples interpretaciones posibles. Conclusión. No puedes equiparar narraciones históricas claras con un pasaje simbólico para justificar un descenso literal. Ahora, dices que el evento completa la obra de Cristo, pero eso abre otra grieta. Si el descenso fuera tan importante, ¿por qué los evangelios, los relatos más detallados de la vida de Jesús, guardan silencio absoluto? No debería aparecer aunque sea una línea. La falta de testimonio múltiple es un golpe fuerte a tu postura. Y te hago una pregunta que hasta ahora has esquivado. Si Cristo descendió, ¿a qué lugar exacto bajó? Sheol, Hades, Gehenna, abismo. Cada uno tiene funciones diferentes y ninguna encaja perfectamente con tu interpretación. Quiero que definas uno y lo defiendas. De acuerdo, voy a elegir uno para no evadir nada. Yo diría que Jesús descendió al Hades, entendido como el lugar intermedio donde se encuentran los muertos antes del juicio final. No hablo de Gehenna, que es el lugar definitivo, sino del ámbito de los espíritus en espera. Y si Cristo proclamó victoria ahí, no fue a condenar ni liberar humanos, sino a enfrentarse al dominio espiritual rebelde que operaba en ese lugar. No es un descenso físico, pero sí un descenso literal en el plano espiritual. Por eso lo llamo literal, porque implica ubicación espiritual real, no metáfora interna. El Hades era entendido como un ámbito real, así que Cristo entrando allí no es extraño dentro del marco bíblico. ¿Ves? Ahora sí planteaste algo concreto, pero aquí viene el problema. Si Cristo entró al Hades, estás diciendo que el Hijo de Dios penetró un ámbito asociado al castigo, la muerte y la separación, y eso entra en conflicto directo con su declaración: en tus manos encomiendo mi espíritu. Si su espíritu fue al Padre, no pudo ir al Hades. No puedes estar en un lugar de separación y simultáneamente en comunión directa con el Padre, y aquí te dejo el silogismo que derriba tu propuesta. Premisa 1. Cristo entregó su espíritu al Padre en el momento de su muerte. Premisa 2. El espíritu no puede estar simultáneamente en plena comunión con el Padre y en el Hades. Conclusión. Cristo no descendió al Hades de manera literal. Y para rematar, una pregunta clave. Si el descenso al Hades es tan literal, ¿por qué Jesús nunca lo menciona como parte de su misión? Él anticipa su muerte, su resurrección, su ascensión, pero nunca habla de un descenso. Sinceramente, ¿cómo sostienes eso sin asumir silencios como doctrina? Mira, Grog, entiendo la presión que haces, pero te respondo. Que Jesús no haya explicado el descenso no significa que no haya ocurrido. Cristo tampoco explicó detalladamente lo que pasó en la tumba durante los 3 días, y aún así lo aceptamos como real. La Biblia no siempre detalla el cómo, solo el qué. Y si 1 Pedro dice que Cristo fue y proclamó, entonces esa acción existió. No tiene que ser predicada como doctrina central para que sea literal. Hay eventos que fueron reales y no se usan como base doctrinal, como cuando Jesús se transfiguró. Fue un acto real, pero no construido como dogma. Lo mismo puede ser el descenso. Real, no doctrinal, no repetible, pero parte del misterio de su misión. El silencio de los evangelios no lo invalida, solo significa que no era el foco de esos relatos. Además, el descenso explica de forma coherente por qué Pedro menciona espíritus encarcelados en un contexto de victoria. No veo contradicción en que algo sea literal pero no central. Eso que dices suena bien, pero no resuelve el conflicto interno de tu postura. Déjame mostrarte por qué. Premisa 1. Los eventos reales que no son doctrinales igualmente se describen con claridad narrativa. Transfiguración, tentaciones, milagros. Premisa 2. El supuesto descenso no tiene claridad narrativa, solo una frase simbólica en una epístola compleja.
Conclusión. No puedes tratar un texto oscuro como si fuera igual a relatos históricos claros, y ahora te arrincono más desde otro ángulo. Si el descenso fue real, entonces, ¿por qué la victoria sobre la muerte, que sería el núcleo del descenso, se atribuye exclusivamente a la resurrección? Pablo lo dice explícito: la muerte es absorbida en victoria, y lo asocia únicamente con la resurrección corporal. Si el descenso fuera literal, debería ser mencionado como parte del triunfo, pero jamás aparece, no en Hechos, no en las epístolas, no en la predicación apostólica. Te pregunto sin rodeos, si Jesús descendió, ¿por qué ni un solo apóstol, ni uno solo, lo predicó públicamente? ¿Y por qué la Iglesia apostólica jamás lo usó para explicar salvación, victoria o esperanza? Si fue literal, debería aparecer aunque sea una vez en la proclamación apostólica. Pero la ausencia total no es un vacío menor. Es un vacío que derrumba su necesidad literal. ¿Cómo sostienes un evento literal que la iglesia primitiva nunca proclamó?